Saludos, amada iglesia. Damos inicio a nuestro encuentro habitual de cada domingo de Escuela Dominical. Un encuentro con las Escrituras. Un tiempo para orar, un tiempo para descubrir y aprender de la mucha sabiduría que la Escritura tiene, pero no solamente en el sentido de apreciar el contenido, sino también de que ese mismo contenido esté moldeando nuestra vida y permitiendo que nos acerquemos cada vez más a nuestro Señor. Es por esa razón que te damos la bienvenida a este encuentro de domingo y te invitamos ahí donde estés mirando esta transmisión a que inclines tu rostro y oremos al Señor. Padre Santo, te agradecemos tanto por tu misericordia, por tus bondades y por la maravilla, oh Dios, que tú nos ofreces a través de tu Espíritu, Señor, y de la presencia de tu Hijo, Señor, que nos ha concedido la gracia de ser salvos, Señor. Permite, oh Dios, que en este tiempo sea tu Espíritu quien nos esté ayudando a poder hablar de tu palabra y a transmitirla fielmente. En el nombre de Jesús. Amén. El título de nuestra lección de este domingo es Comprometidos a orar. Y está basado precisamente en el libro de Colosenses, en la epístola del apóstol Pablo a la iglesia de Colosa, capítulo 1, los versículos del 3 al 2. En esta sección, el apóstol hace un énfasis extraordinario en su labor como pastor de la congregación, en su labor educativa también de los siervos de la Iglesia Universal del Señor en todos los tiempos, y nos anima a que estemos orando y clamando al Señor precisamente no por motivos a veces más personales, sino por un motivo bien extraordinario y maravilloso, y está pidiendo que estemos llenos de la sabiduría y de la gracia del Señor. Es por eso que en este tiempo de comprometidos a orar, le queremos invitar a ustedes a localizar en sus Biblias el libro de Colosenses, la epístola del apóstol Pablo a Colosenses, en el capítulo 1, versículo 3. ¿Y de qué manera nos podemos comprometer a orar? ¿Cuáles serían exactamente los postulados, los principios que el apóstol Pablo argumenta en estos versículos que nos ayuden a ti y a mí a comprometernos a estar fielmente hablando con nuestro Dios y acerca de qué tópicos pues también debemos estar intercediendo los unos por los otros? Lo primero que resalta en los versículos del 3 al 8 es que lo hagamos de manera constante. Qué importante la oración, pero a veces la oración es uno de los elementos o ingredientes de la vida cristiana más descuidado, más pasado por alto, menos valorado. Y la oración es tan importante, es tan relevante, nos ayuda no solamente a enfocarnos en el Señor, sino que a la vez también nos ayuda a conectarnos nuestro espíritu al Espíritu de Dios. Y lógicamente de esta conexión pues surgen grandes bendiciones para nosotros. Una de ellas es precisamente para que abunde el amor. Era uno de los motivos o los móviles de esta oración constante del apóstol Pablo, no solamente, como hemos acabado de decir, a la iglesia de Colosas, sino a la iglesia universal, para ser guardados en la esperanza. Mire qué cosa tan maravillosa el versículo 5, guardado, pero guardado en la esperanza. Estamos conservados en un sitio, pero un sitio que tiene una esperanza, y miraremos ese sentido. Y además, para que seamos fructíferos en el mundo, en el hábitat, en la región donde estamos ubicados. Es decir que el primer postulado en el cual el compromiso con oración debe ostentar o debe tener es que sea de manera constante, que nuestra vida esté descrita entre sus características por nuestro apego a la oración o al hablar con Dios. El apóstol pues está diciendo claramente en algunos de sus versículos, dice: siempre orando por vosotros, damos gracias a Dios el Padre, nuestro Señor Jesucristo, habiendo oído de vuestra fe en Cristo Jesús y del amor que tenéis a todos los santos. Pero aquí hay una palabra que resalta: siempre orando. Fíjense qué expresión, siempre orando. Recordemos que el apóstol Pablo tenía una vida muy movida. Lo miramos en los reportes del libro de los Hechos,
que corroboran sus múltiples viajes, su continua la labor misionera, además también su desempeño laboral como constructor de tiendas, que era parte de los recursos que usaba para su sustento y cubrir sus necesidades. Es decir, que el tiempo de Pablo era un tiempo bien complicado. Y eso no mitigaba en nada este apego, y que escriba, haga constar con toda seguridad de que siempre él estaba orando precisamente por la iglesia. Y es que, mis hermanos y hermanas, la acción de gracia en esta epístola van dirigidas precisamente al Padre. Y entonces eso hace mucho más relevante, siempre orando, pero está orando siempre al Padre, que es sencillamente, mis hermanos y hermanas, el autor de la gracia y el autor de la paz. El autor de todo. Sus oraciones están dirigidas al autor de todo, quien nos ha precisamente dado u ofrecido exactamente todo lo que nosotros también necesitamos pues tener, ¿no?, en ese mismo contexto y en ese mismo proceso. Es muy relevante que tengamos pues claro este sentido que el apóstol está diciendo. Así que ni el que planta es algo, ni el que riega. El que da el crecimiento, ¿quién es? Dice primero a los Corintios, el Señor. Por lo tanto, esta epístola nos anima precisamente a que tengamos este concepto claro. Siempre oraba, pero ¿a quién estaba orando? Al dueño de todo. Está usando una de las fórmulas de la iglesia primitiva, donde está dirigida su oración en el nombre de Jesucristo, y esa precisamente era la oración de las primeras comunidades cristianas. Y es también lo que marca la oración de la iglesia de la época actual. Sencillamente una oración que estaba enfocada al Padre en el nombre de Jesucristo, pero que estaba sencillamente teniendo como móvil que el amor fuera lo más abundante dentro de estas comunidades, dentro de estas iglesias, para que pudiera servir de esta manera. Mirando esta oración se realiza porque había recibido buenos informes de parte de Epafra de lo que estaba sucediendo en Colosa. Epafra había llegado, había transmitido, había hablado acerca de la manera en que se estaban comportando los creyentes de Colosa, y Pablo prorrumpe en una oración extraordinaria que como él dice en su propia oración, exactamente estaba siendo siempre, pero ahora hay un motivo más, hay una alegría, hay unas noticias. Epafra estaba contando lo que ha sucedido, el crecimiento espiritual, y Pablo no se conforma con eso, sino que pide que abunde más. Y que abunde más que el amor. Pablo era realista. Hay cosas buenas, pero también hay cosas malas en la iglesia de Colosa, que hay que decir, perdón, sin temor ni ningún tipo de vergüenza. Y él los hace. Pero nos está advirtiendo también a nosotros que es importante que tengamos siempre claro ese sentido. Considera lo que algunos han llamado las virtudes teologales del cristianismo: el amor, la fe, la esperanza. Y aquí se están presentando de una manera diferente. Las dos primeras, es decir, la fe y la esperanza, son una unidad, y la tercera no se expresa como virtud, sino como la causa de las dos primeras. Es decir, la esperanza es causada o tiene como base o como soporte el amor y la fe. Por eso Pablo está diciendo, para que ustedes tengan esperanza, que es importante que abunde el amor, porque ese amor va a ser el que lo va a elevar a ustedes en ese mismo contexto de espiritualidad que estamos hablando. La fe y el amor están fundados en la esperanza. Como dice Hebreos, la cual tenemos como segura y firme ancla del alma, y que penetra hasta dentro del velo. Qué expresión tan maravillosa la que también usa Hebreos. Penetra hasta dentro del velo. Recordemos que el velo hacía una separación entre el lugar santo y el lugar santísimo. Pero en esta expresión está diciendo el autor de Hebreos, la cual tenemos como segura y firme ancla de ¿qué? Del alma. Ancla del alma, Hebreos 6:19, que penetra hasta dentro del velo. Es decir, ¿hasta dónde va? Hacia lo más profundo, hacia lo más santo, hacia lo más sagrado
de las partes del templo y también de lo más sagrado para el pueblo de Israel. Lo que está diciendo sencillamente es que cuando tú y yo tenemos esa unidad de amor, fe, la esperanza pues penetra hasta cada una de esas regiones. Hay una triada muy especial que Pablo habla para describir la espiritualidad de los creyentes. Se refiere a fe, amor y esperanza. Debemos acordarnos sin cesar delante de Dios y Padre y de la obra de nuestra fe, del trabajo de vuestro amor y de vuestra constancia en la esperanza de Jesucristo. Le escribe a la iglesia de Tesalónica, capítulo 1, versículo 3. Habla exactamente de esa cualidad de la vida del creyente. Repetimos, nos acordamos sin cesar delante de Dios y Padre de la obra de vuestra fe, del trabajo de vuestro amor y de vuestra constancia en la esperanza del Señor Jesucristo. Hace una descripción bien clara de este sencillo. Pero también habla la supremacía de estas virtudes, específicamente del amor. Dice, cuando yo era niño, hablaba como niño, pensaba como niño, juzgaba como niño, mas cuando yo fui hombre, dejé lo que era de niño. Dice 1 Corintios 13:11. Hablas exactamente sobre la supremacía de esta virtud. Por eso Pablo está diciendo y está orando constante en su oración para que abunde el amor dentro de la iglesia de Corintio. En este pasaje Pablo nos está hablando acerca de la dirección a la cual nos llevan estas virtudes, hacia dónde exactamente ella nos encamina o nos manda. Siempre oramos por otro, dando gracias a nuestro Señor Jesucristo, habiendo vuestro Padre el amor para todos los santos. ¿De dónde viene ese amor? De Cristo. Mi oración entonces es conectarme cada vez más con ese Cristo de la gloria, con ese Redentor tan especial y maravilloso que tenemos todos, y sencillamente caminar en ese contexto constante en el amor. La fe de los colosenses no era solamente fe, sino fe en Cristo. Es decir, Pablo se asegura de que su oración tuviera el apellido colocado. No es tener fe. Algunas personas dicen, bueno, que es importante porque tengamos fe, pero ¿fe en qué? Y aquí exactamente el qué está muy bien expresado. Fe en Jesucristo, fe en Cristo Jesús. Esa fe no se limita a lo que uno cree o a lo que uno quiere obedecer y se sujeta, sino que es una forma para vivir. Es imposible pues vivir exactamente la vida cristiana si usted no está caminando en ese contexto de fe. Cristo es la esfera donde se ejercita esa fe. Es una unidad vital como cristiano. Por eso Pablo no usa la forma común de creer en Cristo, sino creer en Jesucristo o creer dentro de Jesucristo. Creer dentro de Jesucristo. En otras palabras, hacerse uno con Cristo. Y esa es la oración que Pablo está diciendo a la iglesia de Colosa. Que ellos se hagan uno en Cristo, que se metan dentro de Cristo, que se conviertan en la propia imagen, que no haya distinción entre lo que Cristo haría y lo que tú harías, que no haya distinción en lo que Cristo piensa y lo que tú piensas, que no haya separación entre una cosa y la otra, que los creyentes de Colosa y los creyentes del mundo entero crezcan de esa manera en esa abundancia de amor que está claramente descrita en este pasaje. La fe en Cristo es una forma de vivir. Ya lo hemos dicho en 1 Tesalonicenses capítulo 1, versículo 3, pero es el segundo elemento de esta teología. Está considerado, la fe solamente actúa en el amor, porque en Cristo Jesús ni la circuncisión vale algo, ni la incircuncisión, sino la fe que obra en el amor. Así dice el apóstol Pablo cuando le escribe a la iglesia de Gálatas. No es cuestión de tu punto de vista, no es cuestión de tus orígenes, sencillamente que tú hayas creído en Cristo, lo que tenemos que tener claro en nuestras vidas. Tenemos que desterrar nuestra mente esa fe etérea, esa fe imaginaria, esa fe irreal, porque la verdadera fe es la que se ve principalmente en el amor. Es decir, una de las manifestaciones exactamente de nuestra fe en Jesucristo es el amor. Principalmente en el amor que se tiene hacia sus hermanos. De esta manera se puede decir que el vínculo entre los creyentes no son meros sentimientos.
ay, que me cae bien, no, ay, que mira. No, 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 no. Son cosas más profundas y son exactamente elementos espirituales lo que hacen esta conexión. Por eso Pablo está diciendo, para que abunden más en el amor, porque la manera de llevarse mejor unos con otros no es exactamente caernos bien, sino amar. Y amar exactamente porque el Señor nos amó primera. Ese vínculo exactamente es el reflejo de esa relación que tenemos nosotros con el Señor Jesucristo. La esperanza se define un poco más adelante en este pasaje cuando, como Cristo mismo dice, se elimina esta raíz de nuevas ideas que tratan de definir la esperanza como un optimismo. No, tienes que tú ser una persona esperanzada, una persona optimista, una persona de mente positiva. No es exactamente eso. No es exactamente ni tan siquiera un triunfalismo. A veces se confunde esperanza con un sentido de victoria y de triunfalismo, o sencillamente como ciertos eventos que uno quiere que acontezca. No es más que eso, es el amor de Cristo exactamente actuando en nuestra vida lo que nos regala o nos propicia ese sentido de lo que estamos hablando. Es por eso que el apóstol en el versículo 15 dice, a causa de la esperanza que os está guardada en los cielos, la cual habéis oído ya por la palabra de verdad del Evangelio. La que habéis oído ya por la palabra de verdad del Evangelio. La esperanza se halla pues definida exactamente en este pasaje y no se define como un mero pues triunfalismo, como ya hemos dicho, sino que sencillamente tiene que ver con un poco más, y es exactamente el proceso de que esta esperanza es la salvación que se aguarda y que tenemos reservada en los cielos, definida más ampliamente cuando leemos, por ejemplo, en Romanos capítulo 8, versículos del 24 al 25, porque en esperanza fuimos salvos. En esperanza fuimos salvos, pero la esperanza que se ve, dice Romano, no es esperanza, porque lo que alguno ve, hay que esperarlo. Pero si esperamos lo que no vemos, con paciencia lo aguardamos. Con paciencia lo aguardamos. Entonces, exactamente me va a permitir a mí que esa manera en la cual yo constantemente voy a estar orando, no solamente va a permitir para que yo pueda estar creciendo en amor, sino también para que yo sea guardado en esa esperanza. Esa esperanza que, como nos dice Romano, me concede esa... No estoy viendo que me estoy encontrando con el Señor. No estoy viendo todavía esa cercanía, pero exactamente tengo la firme certeza, la firme esperanza de que eso va a ocurrir. Es decir, porque si esperamos lo que no vemos, dice la Biblia, con paciencia lo aguardamos. Se debe aclarar que esta esperanza no es algo pues exactamente nebuloso, algo incierto, que puede o no puede recibirse, sino es algo que aguardamos con toda certeza. Que aguardamos con plena certeza. Un reino que haya irrumpido en la humanidad por intermedio de la persona, por ministros y de la obra de Jesucristo, al que ya hemos trasladado inmediatamente. Pablo nos dice que esta esperanza ha sido anunciada en el Evangelio y que es definida como verdad. Definida como verdad. El Evangelio tiene como contenido básico promover esta esperanza hecha, el cumplimiento de Jesucristo. Por eso el hilo conductor de toda la Biblia es Cristo, la esperanza de gloria. La esperanza de gloria de cada uno de nosotros. El versículo siguiente, el versículo 6, dice el apóstol, abriendo o describiendo el alcance exactamente de su oración constantemente por la iglesia, el cual ha llegado hasta vosotros, como está por todo el mundo, y fructifica, como también en vosotros, desde el día que oísteis y conociste la gracia de Dios en verdad. La gracia de Dios en verdad. Es decir que el Evangelio no es solamente un mensaje para los no creyentes. No es sencillamente un mensaje para los no creyentes. Es el mensaje para el creyente donde crece y lleva fruto. Donde usted crece y lleva fruto. No es exactamente el momento de su conversión. No es más que eso. No es más que eso. Por eso Pablo está hablando que él estaba orando de manera constante para que ellos crecieran en amor, pero también en esperanza, pero además para que fructificaran en su alcance. No hay manera en que usted pueda contagiar la vida de otra persona si usted exactamente no
puede mostrar los frutos de esa esperanza y las victorias de ese amor que están en su vida, que están en su interior. Por eso Pablo está orando para que constantemente estas personas se conviertan en personas de alcance, personas que estén transmitiendo un extraordinario ejemplo a otras personas. En segundo lugar, los versículos del 7 al 8 nos hablan otra de las formas en las cuales debemos estar comprometidos con oración. Comprometidos de manera que el resto de las personas lo quieran imitar. Estamos orando de manera constante, pero que por cada uno de esos frutos de amor, por estar guardados en esperanza y precisamente, como decíamos en el pasaje anterior, que nos permita alcanzar la vida de otras personas, sea digna de imitar nuestra fe en Él. ¿En qué medida? El versículo 7 nos habla que fue aprendida por amor, nos habla también de testimonio y también divulgada para bien. Dice el versículo 7, como lo habéis aprendido de Epafras, nuestro consiervo amado, el cual es para vosotros un fiel ministro de Cristo Jesús. Para vosotros un fiel ministro de Cristo Jesús. Aprendida como ejemplo, ¿qué significa? Finalmente llegamos al instrumento humano. Pablo está hablando orando acerca de cosas que él está clamando para que el Padre coloque más abundantemente en el corazón de los nuevos creyentes, en el corazón de los ya creyentes más antiguos, en fin, que se contagie en la iglesia en sentido general. Pero llega necesariamente a observar cómo el instrumento humano, es decir, nosotros estamos respondiendo a esa oración. El instrumento humano en este versículo 7 es Epafras. Mucho se ha dicho de él y muchos también discuten algo sobre su identidad. Parece decir a ciencia cierta que era un compañero de prisión de Pablo, pero en Filemón leemos, por ejemplo, te saludan Epafras, mi compañero de prisiones en Cristo Jesús. Es decir que este había sido un hombre que no sabemos mucho, la Biblia no abunda mucho en su vida, pero lo poco que conocemos de él, le lleva a un calificativo que pocos pues ostentan. Dice, era consiervo. Dice Pablo, le llama consiervo. Lo había conocido en la prisión, probablemente había tenido un encuentro con Jesucristo, habían estado ahí, pero este hombre era considerado consiervo por Pablo. ¿Consiervo de qué? Consiervo del Evangelio, consiervo en ese crecimiento que acabamos de experimentar y que se necesitaba que ocurriera en toda la iglesia de Colosa. Pablo le asigna este mismo título. Ese título también lo tiene Pablo. Romanos capítulo 1 está hablando precisamente de esas expresiones. Uno de los grandes personajes del Antiguo Testamento, a Moisés, se le asigna a Josué este calificativo de fiel ministro, de consiervo. No sabemos mucho más de Epafras, pero aquí tenemos un buen ejemplo para imitar. Porque con lo poco que sabemos, Pablo dice mucho, porque lo habéis aprendido de Epafras, nuestro consiervo, y añade el calificativo amado. Consiervo amado. No sabemos mucho, como acabamos de decir, de este hombre, pero lo que sabemos es suficientemente significativo para que tú y yo estemos haciendo de que mi oración, tu oración, nuestra vida de oración sea digna de imitar por tus hijos, por tu familia, por las personas que te rodean en el trabajo. Cuando las personas se acerquen a ti y te pidan que tú ores, es porque sepan verdaderamente que tú lo haces, porque sea tu conducta una manera digna de imitar, porque sepan cómo tú a veces te abstraes un poco de cada una de las rutinas de la vida y apartas un tiempo para hablar con tu Dios, y tú consideras importante ese tiempo. Cuando tú haces esto, tú estás educando a tu familia, tú estás educando a tu gente, pero lo más importante, tú estás transmitiendo, estás enseñando a través de tu ejemplo. Y a veces el ejemplo, en la mayoría de los casos, el ejemplo habla más que 1000 palabras. O sea, qué importante que nuestra oración, nuestro compromiso de la oración, esté matizada sencillamente por ese ejemplo que tenemos los unos los otros. Nosotros también debemos aprender a usar nuestros talentos, nuestros recursos, nuestras energías
para que otros puedan no solo conocer, sino también crecer en el conocimiento de la palabra. Pero eso lo hacemos a través del ejemplo. Epafras tuvo un impacto y lo tuvo por medio del ejemplo. No sabemos mucho de su vida, pero tenemos aquí porciones que nos lo describen como alguien verdaderamente, como un siervo amado. Epafras no solo era un siervo, sino, como dice el versículo, un siervo amado. No hay duda de que el servicio siempre impacta las vidas y podemos darle a esto un ejemplo a seguir, un ejemplo a imitar, que también tú puedas ser conocido exactamente por ese mismo concepto o por esa misma idea. Pablo en el versículo 8 más adelante nos habla acerca del testimonio, de la importancia del testimonio de oración del creyente para hablar de nuestra constancia, nuestro compromiso a orar. Pablo nos había enseñado que uno de los requerimientos más importantes de aquellos que desean ser colaboradores en el reino de Dios es que cada uno de ellos sea hallado fiel, sea hallado fiel. Y lo dice en 1 Corintios capítulo 1, versículo 4, 1 y 2. Así pues, dice la palabra de Dios, tengamos a los hombres por servidores de Cristo y administradores de los misterios de Dios. Ahora bien, se requiere de los administradores que cada uno sea hallado fiel. Que cada uno sea hallado fiel. Fe y fidelidad son palabras con la misma raíz. De manera que nadie puede decir que tiene fe en Cristo y no ser fiel a Él. Hay un binomio aquí importante. ¿Cómo te hallará Cristo a ti? ¿Siendo un hombre de fe o una mujer de fe? ¿Te hallará siendo un hombre o una mujer fiel al Señor? Recuerda que es importante que tu testimonio tenga ese impacto en cada una de las personas a las cuales tú estés tocando o estés interactuando con ellas. Esta acción de gracia que termina en el versículo 8 se menciona en la tercera persona de la Trinidad. Los colosenses se amaban en el Espíritu. El único que puede producir un verdadero amor entre los creyentes es el Espíritu de Dios, como nos transmite Gálatas 5:22. Nuevamente, no es un amor basado en simpatía. No se trata de simpatía. No se trata de que nos caigamos bien. Se trata de conocimiento. ¿Conocimiento de quién? Del Dios de los cielos. Conocimiento de Jesucristo. Conocimiento del Altísimo. Conocimiento de Dios. Es un amor que nace entonces de lo más profundo del alma. Exactamente de el Espíritu Santo. Qué importante entonces que tengamos este concepto. La tercera razón en la cual debe estar basado nuestro compromiso a orar es que resulte en crecimiento. Que cada una de las cosas que estemos haciendo sea exactamente para el crecimiento. ¿Crecimiento en qué? ¿En estatura? ¿En riquezas? ¿En propiedades? No. Habla acerca de ser lleno de sabiduría espiritual. Mire qué es relevante, qué contraste tan importante para notar. En ser agradables al Señor y en alcanzar crecer en la fe. Miremos entonces los versículos del 9 al 10, en los cuales ellos nos van a estar diciendo cómo debe ser nuestro compromiso precisamente en la oración. Dice el versículo 9, así que desde que supimos de ustedes, no dejamos de tenerle presente en nuestras oraciones. Vuelve otra vez su compromiso. Le pedimos a Dios que les dé pleno conocimiento. Mire la oración de Pablo, el contenido, los móviles. Nos está pidiendo cosas a veces muy personales, está pidiendo cosas extremadamente amplias, conocimiento de su voluntad, que le conceda sabiduría y comprensión espiritual. Este versículo 9 está verdaderamente espectacular. 3 motivos claros. Le pedimos que le dé pleno conocimiento de la voluntad, que les conceda sabiduría y comprensión espiritual. Comienza a orar este versículo. Comienza a orar este versículo. Comienza a pedirle a Dios como Pablo lo hacía por la iglesia de Colosas, que también su familia esté llena del conocimiento de su voluntad, que también que le conceda sabiduría y que podamos todos tener una comprensión espiritual lo suficientemente fuerte que nos permite experimentar un crecimiento espiritual en nuestra vida cristiana. En otras palabras, estaba comprometido al 100% con la labor espiritual. No está pidiendo que se le curen sus ojos. No dice que sea malo que lo pidiera.
no está pidiendo exactamente que su tienda que estaba construyendo en ese momento, o quizás nadie sabemos qué estaba haciendo, la pudiera vender y la pudiera vender a un buen precio, que apareciera un buen cliente. No está pidiendo que sea lleno de sabiduría espiritual, está pidiendo, está enfocado en cosas mayores, está comprometido al 100% con labor espiritual y era constante en ello. No oraba de una vez, no cesaba, sino que no cesaba de hacerlo. No era que oraba una vez, sino que continuamente estaba sencillamente orando a su Dios por esas razones. Los creyentes de hoy tenemos que orar constantemente por sabiduría plena para la vida personal. Necesitamos orar por sabiduría plena para la vida personal, para nuestros líderes, para nuestra iglesia y para nuestros hogares. Necesitamos mucho esa oración. Por eso digo que este versículo 9 es tan importante, es tan relevante para la iglesia moderna, para la iglesia de hoy. Los creyentes de hoy tenemos que orar constantemente por sabiduría plena para la vida de nuestros líderes, también nuestra iglesia y nuestros hogares. Y es exactamente en la oración que hay dos propósitos. Ser lleno de la voluntad de Dios, mire qué importante, y andar como Dios se merece. Dos propósitos fundamentales tiene esta oración. Uno, ser lleno de la voluntad de Dios, y el segundo, andar como Dios se merece. La primera parte está saturada con términos que parecen que son abstractos. Si hay lleno, implica el control sobre el individuo. En otras palabras, que el control sobre mi vida lo tiene el Espíritu de Dios. Este control debe ser fiel al conocimiento, es decir, a un sobreconocimiento, que es una palabra clave dentro de esta carta. Este es un conocimiento más profundo y completo, en contraste con el conocimiento de que algunos tenían puesto en metas, en propósitos de vida, sino que es un conocimiento que va más allá. Es el conocimiento de Dios mismo, es el permear la sabiduría de Dios, es acercarse. Este sobreconocimiento no es un mero discernir conceptual, sino un conocimiento de la persona de Dios. Esa gnosis, pero exactamente de Dios. Y habla del conocer a Dios. Y esto es más que hablar de pedirle a Dios. Es mucho más profundo. Estemos atentos a este mensaje. Este tema Pablo lo desarrolla en varias epístolas, en Romanos, en Efesios, Gálatas, Tesalónica, en diferentes lugares. Ahora, ese conocimiento debe estar saturado por sabiduría, Sofía. Esta es una de las palabras también clave dentro de esta epístola a los Colosas. Esta sabiduría se revela en Jesucristo y también en la plena comprensión o inteligencia. La voluntad de Dios no es algo místico o inexplicable, sino algo que se puede razonar. Por eso nos dio su palabra, para que meditemos en ella, para que la tengamos presente, para que la citemos constantemente, para que moldee nuestras vidas constantemente. Todo esto es espiritual, es decir, controlado y guiado por el Espíritu Santo. Por eso necesitamos estar cada vez más involucrados, de manera que cuando Pablo está haciendo esta oración, está comprometido exactamente con la iglesia. Este es un versículo maravilloso dentro de la palabra de Dios. No se trata de sabiduría o de comprensión humana. Sencillamente se trata de una relación, de un vínculo con el Espíritu de Dios. Y ese debe ser un tema importante en la vida del creyente. El tema de andar en el Nuevo Testamento, enseñando que la vida cristiana no es solamente agradar a Dios en cosas, como en cosas de la iglesia, sino en todo. Nuestras vidas en forma completa debe ser agradable. El creyente que anda en la voluntad de Dios lo muestra con su comportamiento en el diario vivir. Su comportamiento en el diario vivir, principalmente fuera de la comunidad cristiana. Fuera de la comunidad cristiana. Es decir, nuestra vida no es para exhibirla dentro de la iglesia o de las paredes del templo. No, es para exactamente mostrarla a ese mundo alcanzado, es decir, para ser agradables al Señor en todo lo que hacemos. Esto es precisamente lo que nos dice en este versículo, para que produzcáis frutos. Esto no es solamente ganar a personas para Cristo. Estamos a veces tan comprometidos con el evangelismo, pero ¿qué lo hacemos? ¿Qué hacemos con ellos? Así estaban interesados los fariseos en alcanzar el mundo para Cristo, pero lo hacían más culpable que ellos mismos. No,
Esto no es solamente calzar personas para Cristo, sino también, antes que nada, darle acción o parte en las buenas obras que estén nutridos espiritualmente para que puedan duplicar a otros discípulos igual como ellos, alcanzando a ser agradable al Señor. Esto es que está caminando dignamente para hacer buenas obras y dejar que la persona del Espíritu Santo y Jesucristo estén obrando en nosotros. Es también ese crecimiento de una relación profunda con nuestro Dios. Y esa, yo diría que es el talón de Aquiles de la iglesia actual. Qué importante que nosotros desarrollemos una relación profunda con nuestro Dios. La última idea o división de este versículo o de esta sección de la epístola de los Colosenses se encuentra en los versículos del 11 al 12 y nos muestra otra de las maneras a través de las cuales nosotros podemos estar comprometidos a orar de manera que disfrutemos de la herencia espiritual. Disfrutamos de la herencia espiritual aún antes de haberla alcanzado en su plenitud, ya la estamos disfrutando. ¿Por qué? Porque estamos fortalecidos en el Señor, estamos gozosos y estamos siendo sencillamente actos. El versículo 11 dice, pedimos que Él, con su glorioso poder, los haga fuertes. Así podrán ustedes soportar todo con mucha fortaleza y paciencia y con alegría. Somos exactamente fortalecidos en este sentido o en esta intención cuando exactamente somos fortalecidos en todo poder, es decir, dejando que el poder del Espíritu Santo fluya en tu vida. Esa es la razón de estar comprometido a orar. Permitir que esa influencia del Espíritu esté nutriendo tu alma, esté nutriendo tu ser, esté nutriendo tu cuerpo, esté permeando tu vida. Y no solamente la tuya, sino de los que te rodean en todo sentido. No solamente los que te rodean, sino del mundo entero. Por eso debemos estar comprometidos a orar por toda esta humanidad que está tan carente de esa fortaleza espiritual. Por eso dice Efesios, en los versículos aquí mencionados del 1, 19 al 23, y cuál la supremacía y grandeza de su poder para con nosotros, en lo que creemos según la operación del poder de su fuerza, la cual operó en Cristo Jesús, resucitándolo de los muertos y sentándolos a su diestra en sus lugares celestiales, sobre todo principado y autoridad y poder y señorío, sobre todo nombre que se nombra, no solamente en este siglo, sino también en el venidero, y sometió todas las cosas bajo sus pies, y le dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia, la cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que lo llena todo en todo. La supremacía, grandeza de ese poder, mi hermano y mi hermana, es la que lo está fortaleciendo a usted, la que levantó a Cristo de los muertos. De manera que disfrutamos de una herencia espiritual extraordinaria. Ese poder que tenemos opera para la gloria de Dios. Es decir, es la suma de toda la perfección divina en la que está sencillamente llenando toda su vida. Dios nos ha dado la capacidad, dependerá de nosotros que produzcamos perseverancia, la capacidad de salir triunfante en los conflictos, la paciencia, el espíritu que espera que mejore cada una de las cosas, aún en medio de los conflictos. Y por último, como este versículo nos dice, vivir con gozo. Vivir alegre, vivir con gozo. Estoy viviendo una vida de oración, comprometido con ella, pero estoy radiante exactamente por el ser fortalecido exactamente en esa gracia del Señor. Y entonces no estoy sufriendo como un estoico, sino que sencillamente estoy muy agradecido de las grandes cosas que Dios ha hecho con mi vida. El versículo 12 nos describe de la siguiente manera: dando gracias al Padre que nos hizo dignos para participar en la herencia de los santos en luz. La vida cristiana, mi hermano, no es solamente abandonar algo. No es una manera de vestir, una manera de comer, algo que beber, algo que no beber. No es eso. La vida cristiana es comprometerse en algo. Y ese compromiso puede ser a orar. Por eso la iglesia de hoy debe estar más comprometida a orar. Porque de esa oración proviene la fuerza necesaria que nos va a permitir
como dice la segunda parte de este versículo, ser actos. Tenemos que aprender a orar por nuestro carácter para que sea moldeado. Ya no sea yo más, sino lo que Cristo esté haciendo en mí. Qué distintas son nuestras peticiones hoy a las que hacía Pablo en aquel tiempo, ¿verdad? Qué diferencia. Nuestras reuniones de oración están llenas de peticiones por salud, por estabilidad económica y algunas pocas veces por la salvación de un alma. Y otras, para darle un toque de más cristianos, suelen decir que eso, oren por mi vida espiritual. Sin embargo, tenemos que llenarla con la palabra de Dios para que podamos hacer peticiones verdaderamente espirituales. El versículo 9, por ejemplo, hay 3 motivos clave dentro de la vida cristiana, y en todos los versículos de esta sección de la Biblia encontramos motivos por los cuales orar verdaderamente por nuestra espiritualidad. Oraciones como las de Pablo, que no buscan otra cosa que la gloria del Señor y sencillamente buscan un propósito meramente espiritual. Por eso, mi hermana y mi hermano, te estoy animando durante este domingo a que tú y yo estemos comprometidos a orar de manera constante. Convierte la oración en un hábito en tu vida para que verdaderamente puedas encontrar la abundancia del amor, para que puedas ser guardado en esperanza y para que tú estés fructificando como Dios quiere que tú lo hagas. Además, que te conviertas, mi hermano y mi hermana, en un ejemplo digno de imitar y que exactamente otros puedan aprender de tu ejemplo, que esté sostenido por tu testimonio y que esté exactamente siendo divulgado para bien, de manera que esto resulte en el crecimiento de la iglesia del Señor, para que alcancen sabiduría espiritual, para que alcancen el ser agradable al Señor y para que crezcan en fe. Nuestra oración puede provocar eso, nuestro compromiso a orar puede exactamente provocar eso, y podemos de esa manera disfrutar de una herencia espiritual, siendo fortalecido, estando gozoso, y qué bueno que Dios nos está haciendo acto. Mi oración es que tú y yo seamos animados a estar más comprometidos a orar a nuestro Dios y a orar de esta manera. Oremos. Padre Celestial, gracias por esta porción de tu palabra. Ayúdanos, oh Dios, aviva nuestro compromiso a orar contigo, Señor, y permite desde el cielo que se profundice en nuestra relación, nuestro vínculo contigo, matizado por el Espíritu Santo y, oh Dios, guiado por ti, Señor. Ayúdanos en todo. En el nombre de Jesús oramos. Amén.